yo aprendí en estos años de experiencia, si queremos ayudar a los pueblos indígenas, los tenemos que ayudar a que se fortalezcan, a que adquieran conciencia de sí mismos, se organicen y que ellos decidan cómo participar políticamente en el país. La antropología trata de ser una ciencia neutral, asumir un papel de análisis y luego pues formar a la gente en conciencia para que ellos tomen su propia decisión. Yo nací en la Ciudad de México, Distrito Federal, en el 14 de septiembre de 1935. Mis padres inmigraron del Medio Oriente. Mi papá nació en Siria y mi mamá nació en El Cairo, Egipto. No eran musulmanes ni eran católicos, eran judíos, pero de cultura árabe. Mi mamá llegó a México cuando tenía 6 años, más o menos en los años 20. Entonces mi papá llegó a los 14 años a México solo, pero él intentaba llegar a Buenos Aires, donde estaban sus hermanos. Bajó en Veracruz y luego ya no pudo volver a subir al barco porque ya no tenía dinero. Mi papá tenía 20 años y mi mamá tenía 15 años. Y entonces pues los casaron. Y al año nací yo. Yo fui el primero. Mi padre, como no le iba muy bien en la Ciudad de México, tenía unos amigos que vivían en Orizaba, Veracruz. Entonces le dijeron que se viniera a Veracruz, que ahí estaban muy bien los negocios. Entonces toda la familia nos fuimos a Orizaba. Y yo empecé a estudiar. A los 6 años me inscribieron en la escuela Venustiano Carranza, que estaba en el exconvento de San José, y tuve muy buenos maestros. Yo me identifico mucho con la Revolución Mexicana. Yo siento que soy educado en la Revolución Mexicana. Mis maestros de la primaria todos eran anticlericales. Mandaban callar las campanas del templo de San José para que pudieran dar las clases en la escuela. Le ordenaban al cura que parara las campanas. El entorno de Orizaba era indígena totalmente. Es, hasta hoy en día, en una de las casas donde vivimos, estaba cerca del mercado. Y el día de la plaza, en la puerta de mi casa, se sentaban las mujeres indígenas a vender sus productos. Y oí hablar náhuatl, ahora ya sé que hablaban náhuatl mexicano. Y adentro, en mi casa, mi abuela, cuando nos visitaba del DF, nos hablaba en árabe. Y bueno, pues era entre el castellano, el náhuatl y el mundo árabe. Mi papá quiso entrar a competir nacionalmente y se fue a la Ciudad de México cuando yo tenía como 15 años. Mi padre quería que yo fuera comerciante, como todos. Y él pues no entendía que yo fuera a estudiar a la UNAM. Entonces él nunca me apoyó para ir a la UNAM. Yo fui en secreto
a estudiar trabajo social en la UNAM y tuve una gran experiencia en psicología. Trabajaba en el departamento de psicopedagogía, donde orientábamos a todos los chavos. Yo era un chavo también, porque tenía 20 años, 20 años. En el departamento de psicopedagogía trabajaba el secretario de la ENA, que era Felipe Montemayor, un antropólogo físico muy destacado. Entonces yo establecí relación con él y me dijo, mira, la verdad es que yo siento que tú estás más orientado hacia antropología. Y en 1957 entré a estudiar trabajos de antropología. Entonces eso me llevó a romper con toda la tradición árabe judía y me dediqué a las ciencias sociales. Y 61 terminé mi carrera de antropólogo en la especialidad de etnología. Mi tesis de trabajo social es, pero ya con la influencia de Posas, es sobre Ciudad Sagún y la clase trabajadora y el cambio cultural de lo rural a lo urbano. Había un congreso en la Ciudad de México de americanistas y se necesitaba pagar la inscripción. Y entonces el grupo de estudiantes, Andrés Medina, yo, Walter Hoppe, yo no sé, fuimos a ver al maestro Caso Alini. Él dijo, ¿y quiénes estudiaron etnología? Pues aquí todos. ¿Y quién quiere trabajar aquí en el INI? Pues yo levanté la mano y ninguno de los otros, ¿no? Me dijo, vaya, ahorita saliendo, yo ahorita le hablo a Julio de la Fuente, yo no conocía a Julio de la Fuente, para que lo entreviste y el secretario administrativo que lo contrate mañana. Y Julio de la Fuente me puso a un lado de él. Primero me mandó a la montaña, a Zaragoza de la montaña con los celtales, en Chiapas, a hacer un primer estudio. Luego me mandó a Tlapa un año, una pobreza que el buen vivir no lo veo. Al año me pidió que fuera a hacer el estudio de los mijes, que es el estudio con el que me titulé como antropólogo. Y en los mijes aprendí más, ¿no? Porque fui a recorrer a caballo todos los municipios mijes, porque no había camino. Eso era el trabajo del antropólogo. Me titulé en la ENA e inmediatamente me nombraron director de un centro coordinador indigenista en Peto, Yucatán. Formé a los primeros promotores, maestros indígenas mayas. Estuve 3 años. Tuve conflictos muy fuertes con el gobernador del estado por defender los derechos de los indígenas. Y de ahí me mandaron a la Cora Huichol. Más duro el problema. Y otra vez la guerra contra los mestizos, contra los invasores, Y ahí fue que hice yo el primer viaje a Viricuta en 1968. Logramos parar a los mestizos, logramos sacar de la cárcel a los presos indígenas por problemas agrarios y logramos instaurar la educación pública en la región porque no había nada, con promotores y maestros bilingües. En Mezquitic, Jalisco,
teníamos una construcción del INI y ahí capacitamos a los primeros maestros bilingües. A mí me tocó iniciar ese proyecto con maestros bilingües. Echeverría entró como presidente y a los 2 días nombró al doctor Aguirre Beltrán subsecretario de Cultura y director del INE, al mismo tiempo los dos cargos. Fui nombrado director de Educación Extraescolar para el Medio Indígena de la Secretaría de Educación Pública. Yo tenía 31 años. Y en educación indígena empezamos a luchar por el bilingüismo. Ahora se llama educación intercultural bilingüe, algo así. Y yo había aprendido de lingüística de Mauricio Suárez, alumno de Sapir. Y en el año 73, el doctor Aguirre y el presidente de la República, Luis Echeverría, me nombraron director adjunto del INI. Entonces el doctor Aguirre estaba en la subsecretaría y yo manejaba el INE. Fui director adjunto como 8 años y había 10 centros coordinadores y cuando terminamos el sexenio había 80 centros coordinadores. El INI tenía la tarea de llevar la política pública más básica, educación, salud, vigilar los derechos de los pueblos indígenas, crear tiendas para el abasto, disminuir la extrema pobreza de las zonas indígenas, el hambre, llevar los servicios. Ese era el trabajo del INE. Pero es parte de la historia de la antropología mexicana, ¿no? La antropología mexicana es un apéndice del Estado, del gobierno. La antropología mexicana no nace en las universidades como en Europa, en Inglaterra, en Francia o en Estados Unidos, porque allá nace en las universidades. Aquí nace como institución del Estado para resolver un problema central. Y ahí estoy involucrado. El doctor nombró a Guillermo Bonfil como director del INA. Entonces Guillermo y el doctor Aguirre tomaron 2 medidas. Crearon las delegaciones del INA en cada estado. Vamos a crear un centro de investigaciones superiores del INA, el CIS-INA. Pero el CIS-INA era para trabajar en la investigación etnológica, en la investigación antropológica. Firmamos un convenio entre el INI y el CIS-INA para formar los primeros etnolingüistas, la creación del centro de investigación, los centros de investigación étnica. Entonces Guillermo y yo planeamos comisionar profesores de educación bilingüe para formarse como etnolingüistas. Y se formaron 2 o 3 generaciones. De ahí la idea que yo tenía que los indígenas asumieran la dirección de los centros coordinadores. Entonces, cuando yo fui director, el pequeño periodo que fui, nombré puros directores indígenas para empezarlos a preparar para administrar su propio desarrollo. Y el gobierno se asustó. Después de que estaba en el INI, me metieron a la cárcel, que es otra historia, ¿no?
Cuando entró Miguel de la Madrid a gobernar y me nombró director general, en ese momento empezó una escalada inflacionaria de locura, ¿sí? Una cosa. Y la historia de doña Amalia, éramos muy amigos, que ella va a la Mixteca porque el general Cárdenas le recomendó ir a la Mixteca cada año. Cuando me habló doña Amalia por teléfono me dijo, don Salomón, ya sabe usted que el INI siempre, el Día del Niño, me obsequia cosas para llevar a los niños mixtecos a la Mixteca, que es muy pobre. Y yo, como había trabajado en Guerrero, en Tlapa, le dije que la gente anda en harapos, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues que le lleve unos metros de manta para que las mamás de los niños les hagan calzoncitos, camisas o una faldita. Se me ocurrió erróneamente decir que le hablaran a mi hermano que trabajaba en cosas de telas para que consiguieran la manta. Y entonces él consiguió la manta, pero entonces la discusión es que si la manta era de que valía no sé cuántos pesos, que no, que valía tanto, y eso fue el pretexto para meter. Entonces los indígenas de Oaxaca se regresaron con rollos de manta y las pusieron en el Zócalo, en el palacio, en la puerta del Palacio Nacional. Yo me fui en el 84, saliendo de la cárcel, de refugiado político a Estados Unidos, a la Universidad de Texas, Texas Tech University, y luego a la Universidad de Arizona. La embajada de Estados Unidos me llamó y el área de cultura de la embajada me pidió que si yo quería ir a recibir una beca Fulbright y ir a enseñar clases. Y los antropólogos norteamericanos me cobijaron. Y Leonel Durán era el director del CIESA. Y fraguaron un planteamiento. Queremos que te regreses, que no te vayas a quedar en Estados Unidos. Y yo insistía, no, yo ya aquí, pues ya doy clases en la universidad, en el doctorado. Y no, jode y jode, me hablaban por teléfono. Entonces ya Leonel me dijo, no, vente y aquí está una plaza para ti en el CIESAS. Y entré al CIESAS como investigador titular C, me brinqué todo. Y entonces ya Leonel dice, bueno, abre un CIESAS allá en Oaxaca. Y a mí me gustaba Oaxaca. Pues ha sido una experiencia de cero, no había nada. Yo llegué aquí en 1987 y bueno, ya vino el director del CIESAS y habló con el gobernador del estado, que era Eladio Ramírez, y ya pues dijeron que sí, que nos iban a ayudar. Pero pues la ayuda fue muy limitada, muy escasa en términos materiales, porque no teníamos ni una silla ni nada. Y en 1988 ya nos dieron unas plazas y entonces ya integramos pura gente de Oaxaca. Estaba Margarita Dalton, Víctor de la Cruz, Tere Pardo, Álvaro González, etc. Y con esa, la gente que estaba aquí, integramos el primer grupo de investigadores. Luego el gobierno del estado nos facilitó un espacio más amplio, hicimos convenio con el gobierno del estado, hicimos convenio con el INAH, en fin. Pues nos integramos a la comunidad académica de Oaxaca. Y bueno, ha crecido el número de investigadores paulatinamente.
Ahora somos como 16 o 17 que los acaban de ver ustedes. Y al principio éramos 4 o 5 investigadores y bueno, con pocos recursos. Y uno de los primeros proyectos era la creación de los centros de investigación étnica, que era con los etnolingüistas que se formaron en el CIESAS. Mira, esta es la Sociedad Internacional para la Antropología Aplicada. Y entonces me dieron este diploma. El año pasado lo recibí con un gran homenaje. Ay, pues yo estaba sacado de onda. Y nada más 3 mexicanos hemos recibido este diploma. El primero lo recibió el doctor Aguirre Beltrán, que es el impulsor del CIESAS. Y lo recibió también Juan Comas, el pueblo totonaco de Veracruz me hizo un homenaje con el líder indígena más importante de los totonacos en Tajín. Es bien interesante, ¿no? Porque son los indígenas que me reconocen. Es que yo les ayudé a formar los primeros antropólogos indígenas, lo que está haciendo ahora el CIES. Y me dieron mi bastón de mando y ya casi lloraba yo, chingadura. Ese es el mejor reconocimiento, ¿no? Porque lo que yo pude hacer lo hice. Pero es un reto para las ciencias sociales y no la hegemonía de que pues sí, que la democracia, que Goldenberg venga y arregle, que haga un IFE para que todos vivamos con una democracia, nos amemos y nos queramos. No, no. Por la vía política no van a salir los indígenas. Y yo tengo la impresión que no van a salir por esa vía. Los partidos no los van a sacar. Bueno, ha sido un manipuleo atroz. Es mejor respetar a cada pueblo, aunque sea muy complejo, porque además la humanidad es compleja. Para eso sirve la antropología, carajo.